La ayuda visual, por tanto, tiene varios propósitos. Un propósito importante es que evita la ambigüedad. Evita la ambigüedad. Si yo les digo que estoy hablando de algo y les muestro ese objeto, va a ser muy claro para ustedes de qué estoy hablando porque se los estoy mostrando. Es decir, añade especificidad al discurso, pero incluso más importante que esto, la ayuda visual puede añadir significado a una declaración. Puede añadir significado a una declaración, añade contenido a una declaración. Y esa es la moneda. La moneda. Jesús no está dispuesto a responder esta pregunta sin usar la ayuda visual de una moneda para que pueda ser vista por los que están allí. Cuando Él va a decir, dad al César lo que es del César, en el versículo siguiente, no lo hace solamente con palabras, sino que lo hace de manera gráfica. Y esto era importante para Jesús. Notan que sin la ayuda visual, vamos a la respuesta de Jesús en el versículo 25. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero sin ayuda visual de la moneda, donde está la imagen y la inscripción del César, cualquiera podría argumentar e interpretar las palabras de Jesús, dad al César lo que es del César, diciendo la siguiente manera. Bueno, ¿qué es del César en comparación a lo que es de Dios? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Al César no le pertenece nada. Estos son simplemente palabras que se las lleva el aire. A Dios le pertenece todo. Al César no le pertenece nada según la Biblia, según el Antiguo Testamento. Pero por esa razón, Jesús utiliza una moneda y dice, este es el César, aquí está el César. Dad al César lo que es del César. Consideren la serie de acciones para que Jesús arribe a esta respuesta. Jesús primero pide una moneda. Jesús, en segundo lugar, hace a esa moneda pública para que todos la vean y vean la inscripción del César. Y en tercer lugar, inquiere, pregunta sobre la imagen y la inscripción. Él no asume lo que sería asumido. Todos saben quién está allí. No, pero Jesús va más al fondo todavía. No es solamente una moneda, es quién está en la moneda. ¿Quién está en la moneda? Por eso hace la pregunta de quién tiene la imagen en la inscripción. Y él quería que la respuesta sea de César. De César. Y apenas viene la respuesta de César, entonces viene su propia respuesta. Entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. A la luz de estas acciones, la respuesta de Jesús no puede ser, si la interpretamos de manera equivocada, sería, no den nada al César, no den impuestos a César porque es un pagano, solo a Dios, porque a Él le pertenece todo. No, hay algo particular que es del César, la moneda, el dinero, el impuesto. Jesús no dice que no hay que pagar el impuesto, aquí hay algo que Él está afirmando: cumplir nuestra obligación de impuestos con el gobierno, cumplir nuestra obligación de honra y de sumisión al gobierno siempre y cuando no se entrometa en los asuntos espirituales. Las dos mitades de su respuesta no son paralelas. Jesús no está diciendo, bueno, el César está por un lado y de la misma manera Dios está por el otro. Eso sería malinterpretar este versículo. No es que hay cosas que le pertenecen al César por un lado y de la misma manera hay cosas que le pertenecen a Dios por otro lado. No es eso lo que está diciendo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios está por encima del César y el César también le pertenece a Dios. Así que no es una comparación entre dos iguales, ¿ok? No es una comparación entre dos iguales. No voy a dividir mi lealtad entre el César y Dios. Ese camino cristiano que algunos eligen
Es simplemente una desobediencia a lo que enseña el Nuevo Testamento. Pero tampoco es otra cosa. Tampoco estas dos mitades de la respuesta de Jesús en el verso 25, tampoco son mutuamente exclusivas. Es decir, si yo adoro a Dios, soy parte del pueblo de Dios, de la iglesia en este tiempo, eso no significa que no pueda darle al César lo que es de él. Es decir, no son mutuamente exclusivas. Podemos compaginarla de manera unida en nuestra vida temporal y terrenal. No tienen que excluirse necesariamente. Y también, de nuevo, hay cristianos que han elegido este otro extremo. El primer extremo es de siempre bajar la cabeza ante el César y obedecerle en todo, incluso en lo que no hay que obedecerle, al gobierno. Ese es un extremo de los cristianos. Pero el otro extremo es el extremo de pensar que ya que somos el pueblo de Dios, no tenemos ningún tipo de relación con el César. No hay que obedecer al César, no hay que pagar impuestos, no debo someterme al César, no debo hacer nada relacionado al gobierno humano. Y hay grupos dentro del cristianismo que se han dedicado a vivir de esta manera, como fuera de la sociedad. Ellos forman sus propias sociedades en los campos, a las afueras de las ciudades. Y eso no es lo que Jesús está diciendo tampoco. Por eso es importante entender, no son dos paralelos, porque no son dos iguales, pero tampoco son mutuamente exclusivos. No es dar a César o a Dios. No hay que elegir necesariamente entre el uno y el otro siempre. A veces sí, cuando el César nos obliga por lo que demanda injustamente, nos vemos obligados a elegir a Dios antes que al César, pero no siempre es así. No es ni sedición sumisa, no es ni sedición rebelde por un lado, pero tampoco es acomodación pasiva por el otro. No es ninguna de las dos las que Jesús está defendiendo aquí. ¿Qué es el César? Es el gobierno. ¿Qué es el César? Es el impuesto que demanda. Eso es del César. Como dice Romanos 13, honra al César. Obediencia al César siempre y cuando haga lo bueno y lo que sea útil y bueno para la sociedad. Entonces le damos al César lo que es del César. ¿Pero qué es de Dios? Nota que Jesús no define ninguna de las dos. ¿Pero qué es de Dios? Esto habría sido asumido por los judíos que estaban escuchando allí. ¿Qué es lo que demanda Dios? Déjenme decirles, Dios demanda mucho más que el César. Dios demanda lo que el César demanda, sí, el César demanda tus impuestos y Dios demanda tus impuestos, porque Dios demanda en la Biblia misma una orden para dar nuestros impuestos al César. Pero ¿saben qué? Dios demanda más que los impuestos. Dios no solo demanda una porción de tu dinero, Dios demanda todo tu dinero. No solo los impuestos. Todo tu dinero le pertenece a Dios. Dios es más que el César, porque el César demanda, siempre y cuando haga lo justo, una obediencia externa, a obedecer leyes civiles, para evitar el caos y la anarquía en la sociedad. ¿Dios demanda eso también? Pero Dios demanda mucho más. Porque Dios demanda incluso tu obediencia interna. El Sermón del Monte. Jesús nos enseña a obedecer no solamente externamente, sino en nuestros pensamientos. Dios demanda nuestra conciencia, algo que el César no puede demandar, ni debe demandar. Dios lo demanda. Nuestras conciencias. ¿Quieren ver todo lo que Dios demanda? Es fácilmente visto aquí. Si ustedes ven algunos ejemplos en Lucas, esto es lo que Dios demanda. Esta es la respuesta. Por ejemplo, en Lucas el capítulo 9, esto es lo que dice Jesús. El versículo 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El César no puede hablar así. Y el César no puede demandar esto. Noten lo que demanda Jesús. O este hombre está completamente loco, irracional, o es Dios. Si quieren venir en pos de mí, niégate a ti mismo, niega tu yo, niega todo lo que tú eres, toma tu cruz cada día, estate dispuesto a morir por mí, y entonces sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. El César no puede hablar de esa manera, pero Cristo demanda esto. Noten lo que demandó en el capítulo 12 de Lucas. Estudiamos esto en el versículo
52 dice, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. ¿Qué significa esto? División por causa de Jesús. Él demanda incluso nuestras relaciones más íntimas. Él demanda de nosotros incluso las personas que más amamos y son más cercanas a nosotros. Él nos dice, no nos pertenecen a nosotros. Él dice, me pertenecen a mí. Y por último, en el capítulo 14, noten estas palabras similares. Él añade en el versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esto lo abarca todo. Este es un totalitarismo espiritual. Este es un buen totalitarismo. Dios lo demanda todo de nosotros. Así que cuando Jesús dice, dad al César lo que es del César, esto es algo ínfimo. Esto es algo mínimo. Esto es solamente una muy pequeña parte lo que tenemos que darle al César en comparación a lo que le tenemos que dar a Dios, que es lo que le damos al César y el resto de nuestras vidas. Todo lo que me pertenece, lo que pienso, mis actitudes, mi comportamiento y aún mi propia conciencia le pertenece a Dios.